Vamos a comenzar con el capítulo 8 del programa de certificación Linux RHC SA. En esta ocasión el capítulo tiene que ver con el tema de gestión de procesos y calendarización de tareas. Y lo que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo es la definición, los estados y el monitoreo de procesos. Vamos a estudiar el comando top y el comando ps. También se va a analizar el concepto de prioridad y niceness, también asociado a los procesos. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la gestión de procesos a través de señales del kernel o del sistema operativo. También se va a estudiar el concepto de calendarización de tareas. Vamos a ver qué relación tienen los usuarios del sistema con el concepto de calendarización de tareas. Y por último, algunas herramientas para la calendarización de tareas. Tal es el caso de la herramienta cron, la herramienta AT y la herramienta Anacron. Algunas ideas principales para comenzar, sobre las cuales se basa el resto del capítulo. Lo primero es la definición de un proceso. Un proceso es cualquier programa, cualquier comando o cualquier aplicación que se ejecuta en el sistema operativo. De igual manera, se debe establecer que un proceso siempre va a tener un único identificador de proceso, que se conoce por sus siglas en inglés como PID o Process ID. El identificador de proceso es un número entero que va a estar asignado por el kernel y que permite precisamente identificar de manera única e inequívoca a un proceso determinado. ¿Y qué acciones se pueden realizar sobre los procesos? Hay varias. La primera de ellas es que se pueden ver los procesos, y por ver se hace referencia a ver de manera general la cantidad de recursos del sistema que está utilizando un determinado proceso para poderse ejecutar. También se pueden listar, se pueden monitorear, es decir, monitorear su comportamiento, cambios de estado, etc. Y se pueden ejecutar con una prioridad distinta a la prioridad por defecto. Cabe mencionar también que un proceso puede mantener diferentes estados, múltiples estados, y puede estar vinculado bien sea a la terminal en la cual se ejecuta ese proceso, o también se puede ejecutar como un servicio del sistema desde que se enciende la computadora. Otras acciones aplicables a procesos son: se puede terminar un proceso, vamos a ver que esto se hace a través de un conjunto de señales que se le envían al kernel. También se puede reiniciar con su mismo número de identificador de proceso. Se le puede enviar a segundo plano o a primer plano, como se vio en el capítulo anterior, a través de los comandos foreground o background. Y hay otro concepto importante que se va a estudiar a lo largo de este tema, que es el concepto de un job calendarizado o un schedule job en inglés. En esencia, este concepto, lo que es un job o un trabajo calendarizado, le permite a los usuarios ejecutar un comando, ya sea una sola vez o de manera repetitiva a lo largo del tiempo, y para lo cual existen diversas herramientas que se mencionaron en una lámina anterior. Las herramientas como el cron, el anacron y el AT. Esto también es importante: cuando se inicia un proceso, la computadora le va a asignar un conjunto de recursos de hardware. ¿Y qué recursos le va a asignar? Pues esencialmente se le asignan ciclos de reloj del microprocesador, y también se le asigna espacio de almacenamiento en memoria. En la memoria principal, la memoria RAM. Si es un proceso, por ejemplo, como el BIM, que es un editor de texto, cuando se guarda el contenido del archivo que se está modificando o que se está creando, entonces también se le asigna en consecuencia espacio de almacenamiento en el disco duro. Del lado izquierdo, aquí en el gráfico, podemos ver, digamos, la jerarquía de procesos, y vemos que existe un proceso denominado init, que corresponde al número 1. Por encima de init hay un proceso que se identifica con el número 0, y de aquí, a partir del init, se desprenden todos los demás procesos que se gestionan a través del sistema. Y tenemos, por ejemplo, al proceso httpd, que hace referencia a un demonio. ¿Cómo sabemos que es un demonio? Pues porque termina con la letra D, que significa demon. Aquí podríamos tener otro proceso como el login shell, y aquí se observa en este gráfico que tenemos tres procesos que son derivados del login shell,
es decir, son procesos hijos de login shell. Podría ser 3 subshells diferentes generadas a partir de esta shell principal. Y a su vez también vemos que un proceso hijo puede tener también a sus propios procesos hijos, quienes pasarían a ser procesos nietos del proceso principal, en este caso login shell. Algunas otras premisas, otras ideas, conceptos sobre procesos. Los procesos se ejecutan de manera jerárquica, es lo que se establece aquí con este pequeño gráfico. Y todos los procesos tienen un padre, con excepción del primer proceso, es decir, el proceso que está por encima de init, que es el proceso que se identifica con el número 0, ese no va a tener nunca un proceso padre. Los demonios, como este elemento de aquí, httpd, son procesos que se ejecutan en segundo plano y que proveen un determinado servicio a la espera de peticiones. En este ejemplo, pues el servicio es un servicio web que está precisamente a la espera de peticiones de los usuarios. Lo siguiente, los procesos hijo pueden heredar atributos de su proceso padre, pero siempre van a tener su propio identificador de procesos único. Es decir, estos procesos, estos tres de aquí, pueden heredar determinados atributos de este proceso de aquí, al igual que estos dos procesos de aquí, que son grandchild, pueden heredar determinados atributos del proceso child, que es su padre. Pero todos van a tener siempre su propio número de identificador de proceso. Y lo siguiente es que cuando un proceso se termina, en ese momento se liberan los recursos de hardware que le fueron asignados, es decir, queda disponible el espacio de almacenamiento en memoria y la capacidad de ciclos de reloj asignadas para ese proceso. Ahora bien, siguiente concepto son los estados de un proceso. Un proceso, como se mencionó anteriormente, puede cambiar de estado en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo por diversos motivos. ¿Cuáles pueden ser esos motivos? La carga del procesador, la disponibilidad de espacio en memoria y una respuesta de otros procesos. Y aquí en el gráfico se puede observar cuál es la transición, de qué forma pueden ir cambiando los diferentes estados de un proceso. Vamos a partir de que un proceso se encuentra inicialmente en ejecución, en estado running. Del proceso running puede pasar bien sea al proceso sleeping, dormido, o al proceso waiting, que es en espera. Enseguida, más adelante, en una siguiente lámina vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos estados. También, del estado running puede pasar directamente al estado detenido o stopped, y del estado detenido puede pasar al estado zombie. Y aquí, entre estos dos, pueden estarse intercambiando los estados. Puede ser que un estado cambie de sleeping a waiting, y de waiting nuevamente a running, y de running nuevamente a sleeping, de acuerdo a cómo se establece aquí en el gráfico. Y a todo este proceso se le conoce como transición de los estados de un proceso. Y ahora sí, ¿a qué se refiere cada uno de los diferentes estados? El estado running significa que el proceso se encuentra activo y en ejecución, mientras que el estado sleeping hace referencia a que el proceso se encuentra en espera de una entrada del usuario o bien de la respuesta de algún otro proceso. Como ejemplos que podemos poner, un proceso puede cambiar el estado de sleeping, por ejemplo, si es el proceso que gestiona al comando beam, el comando beam va a cambiar a modo de running cuando el usuario proporcione una entrada, es decir, cuando esté escribiendo el contenido del archivo que está creando. Lo mismo, por ejemplo, para el proceso cronD, que es una de las herramientas con las cuales se crean tareas programadas automatizadas. El cronD va a estar durmiendo hasta que se ejecute la acción que va a desencadenar la tarea calendarizada. El estado de waiting, en este caso el proceso ya recibió la entrada del usuario o la respuesta que estaba esperando y va a ser ejecutado en cuanto le toque su turno. Para la ejecución de los procesos y para la asignación de turnos existen un conjunto de algoritmos que gestiona el sistema operativo, siendo el más popular y el más común, o bueno, dos de los más populares y más comunes, el algoritmo FIFO, primero en entrar, primero en salir,
y el algoritmo round robin, que se asume que es el más eficiente. Siguiente estado, el estado stop. En este caso el proceso se encuentra detenido y no se ejecuta a menos que reciba una señal del kernel. Existen varias señales, vamos a ver cuáles son esas señales y vamos a trabajar en la práctica con algunas de ellas. Y por último, el estado zombie, en este caso, pues el proceso existe, pero está muerto. Y si está muerto, eso significa que no consume recursos de hardware. El monitoreo de procesos. Para llevar a cabo esta tarea, en Linux existen dos herramientas nativas, las cuales son el comando ps, que significa Process Status, status del proceso, y el comando top, que significa Table of Process o tabla de procesos. Aquí en las imágenes pues vemos la salida de cada uno de ellos. En este caso, el comando ps muestra como salida los procesos que están vinculados o amarrados a la ventana de terminal que los generó. Esto si no se le proporciona ningún argumento. Y para el caso del comando ps con los argumentos "-ef", aquí nos muestra un reporte más detallado. La E significa every y la F significa full format. ¿Y en dónde o de dónde, mejor dicho, obtienen la información que muestran en pantalla los comandos como ps y top? Pues la obtienen de un sistema de archivos que forma parte del sistema operativo, que es el sistema de archivos proc. Este es el lugar de donde el comando top y algunos otros comandos adquieren la información relacionada con procesos y es la cual muestran en pantalla. Aquí tenemos otra imagen en donde se le proporciona la opción "-o" al comando ps y en este caso la O significa order y nos permite ordenar la salida del comando ps de una forma diferente a la forma que establece por defecto. Aquí vemos que primero nos va a mostrar el nombre del comando, el identificador del proceso, el identificador del proceso padre y el nombre del usuario que es propietario del proceso. Con lo cual se puede establecer que se puede cambiar el orden en el que se muestran las columnas como resultado de la ejecución del comando ps y la opción "-o". Bueno, ahora en este gráfico de aquí lo que podemos ver es la ejecución del comando top, que el comando top en esencia va a mostrar en pantalla estadísticas de la ejecución de los procesos en tiempo real. Esta salida del comando top es muy completa y se divide en dos partes. La primera parte, que es esta que está encerrada en el recuadro rojo, se le conoce como la parte de summary o resumen. Y bueno, cada una de estas líneas tiene una información en particular que vamos a ir viendo más adelante y además se va a analizar de manera práctica. Y la siguiente parte es lo que se conoce como task o tarea, que aquí nos va a dar información más detallada sobre cada una de las tareas o procesos que se estén ejecutando. En las siguientes láminas se muestra una pequeña tabla en donde se indica qué representa cada uno de estos elementos. En el caso de la primera parte, la parte de summary, qué representa la línea 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el caso de la parte de task, pues qué representa cada una de las columnas que están resaltadas aquí en el cintillo color negro. Para el caso de la información summary, la línea 1 nos indica el tiempo que lleva encendido el sistema, cuántos usuarios se encuentran autenticados y la carga promedio del sistema durante un periodo o un lapso de tiempo de 1, 5 y 15 minutos. Todo esto lo vamos a estudiar más adelante cuando se llegue al ejercicio práctico. La línea 2 nos muestra la cantidad de tareas o procesos que existen en el sistema y también nos indica cada uno de los estados posibles. La línea 3 nos muestra este concepto que se le llama porcentaje de idling, es decir, el porcentaje que no está en uso dentro de toda la capacidad de procesamiento de la computadora o del CPU. El porcentaje de CPU que no está en uso es lo que se conoce como idling o porcentaje de idling. Ahora la línea 4, que viene siendo esta línea de aquí, 1, 2, 3 y 4, esta es la línea 4 que dice mipmem. La línea 4 nos va a indicar
cuál es el nivel de utilización de la memoria principal y la capacidad total de memoria instalada. También nos da información acerca de la cantidad de memoria disponible, la que está libre, la que está en uso y la que está como reserva para tareas de buffering y tareas de almacenamiento tipo caché. Y la última línea de la primera parte, que es el Top Summary, va a mostrar lo relacionado con la memoria de intercambio, la memoria virtual o también conocida como memoria swap. Por su parte, las columnas de la parte tasks del comando top pues tienen que ver aquí con, por ejemplo, el identificador de proceso y el propietario, el concepto de prioridad y niceness que se va a estudiar también de manera práctica, la memoria virtual, la memoria que no está asignada a la memoria virtual, es decir, lo que no pertenece o lo que no corresponde al swap. También nos muestra la cantidad de memoria que puede ser compartida entre los diferentes procesos, share memory, a eso se le conoce, y también aquí nos muestra el estatus de un proceso, el porcentaje de uso de la memoria del CPU, el tiempo o los ciclos de reloj expresados en milésimas de segundo y también el nombre del proceso. Y bueno, ya para cerrar con esta primer presentación, se tiene también otra opción o otro conjunto de otro comando, que es el comando PIDOF, que significa Process ID Of o identificador de proceso D. Este comando lo que nos permite es que nosotros le proporcionemos como argumento el nombre de un proceso y él nos va a devolver el número de identificador de proceso. También tenemos estas opciones de aquí que es PS-U mayúscula user1 para listar los procesos que pertenezcan a un determinado usuario y la opción PS-G para listar los procesos que pertenezcan a un determinado grupo. Con eso terminamos esta primera presentación. Lo siguiente que vamos a hacer es estudiar cada uno de los tópicos de manera práctica con algunas otras cuestiones de manera teórica. Pero esta es la primera parte. Lo siguiente será continuar con un ejercicio práctico. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la práctica correspondiente al capítulo 8 respecto de la gestión de procesos y calendarización de tareas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a digitar el comando PS sin ningún argumento para mirar solamente los procesos que se encuentran vinculados a la terminal en donde se ha escrito el comando. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Si yo aquí digito un PS, esta terminal en particular tiene vinculados estos dos procesos, el proceso bash y el proceso PS propiamente. En cambio, si abrimos una nueva ventana de terminal y aquí ejecuto un bin, pero lo mandamos a segundo plano y nuevamente digito el comando PS, esta terminal va a tener tres procesos asociados, donde uno de ellos es precisamente el comando bin. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a generar un reporte detallado con las opciones "-e", que significa every, y "-f", que significa full format. También existe la opción "-f mayúscula extra full format y la opción "-x", que significa jerarquía, pero solamente está disponible para los sistemas FreeBSD. Entonces vamos a hacer un reporte detallado de procesos PS menos la letra E y la letra F. Nos lo muestra de una sola vez, vamos a mostrarlo paginado. Así. Y observen los encabezados, aquí nos muestra el identificador del usuario, el identificador de proceso, el identificador del proceso padre, y aquí hay que observar que estos dos de aquí son hijos del proceso 0, ¿sí? El proceso 0 es el único que se encuentra por encima del proceso init, el cual tiene el número de proceso como el identificador de proceso 1. Otro dato importante que nos muestra esta salida o este reporte, la letra C, que hace referencia a la capacidad o los ciclos de reloj, la utilización del CPU de cada uno de los procesos. En términos porcentuales vemos que todos estos pues no consumen prácticamente nada de recursos del CPU. La columna S-Time nos muestra la fecha o la hora en este caso en la cual se inició el proceso determinado, y TTY nos indica
si el proceso está siendo controlado por la consola o si está siendo o si está siendo gestionado como un servicio del sistema. Si fuese gestionado por la consola, aquí en lugar del signo de interrogación diría la palabra console, y todos estos que tienen el signo de interrogación aquí hacen referencia a que son servicios del sistema. Ahora, time pues es el tiempo del procesador que está consumiendo cada proceso, y la columna CMD se refiere propiamente al nombre del comando o el proceso asociado. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a mostrar la salida del comando PS, pero en otro orden. Para eso tenemos este comando PS y después la opción "-o", que significa orden, y enseguida le pasamos los nombres de las columnas: com, process ID, process ID padre y user. Aquí, para delimitar las columnas, se hace a través de una coma y sin espacios en blanco. Entonces ahora esta salida nos muestra en la primera columna el comando, en la segunda columna el identificador de proceso, en la tercera el identificador del proceso padre, y en la cuarta columna el nombre del usuario, que es propietario del proceso. Siguiente ejercicio, vamos a mostrar cuántas veces se está ejecutando un proceso en específico. Ok. Para esto se utiliza la opción "-c" mayúscula, que significa command list. Para esto vamos a abrir 3 terminales y vamos a usar el comando yes, que es bastante inocuo, pero nos va a permitir ilustrar este ejercicio. Aquí la primera terminal tenemos comando yes. Vamos a abrir una segunda terminal, otra vez el comando yes, ahí está, y vamos a abrir una tercera terminal, y aquí vamos a hacer el listado: ps-c, cuántas veces se está ejecutando el comando yes, y aquí me devuelve que el comando yes se está ejecutando 2 veces. ¿Por qué? Porque se encuentra en 2 terminales, aquí y en esta de aquí, que se ve al fondo. Correcto. Salimos, aquí con control C para detenerlo, aquí también con control C para detenerlo. Lo siguiente, vamos ahora a digitar el comando top y analizar su resultado. Top, así nada más, sin ningún parámetro. En el video de teoría se mencionó que la salida del comando top se divide en 2 partes. Esta parte de aquí, que es la primera y que se conoce como el top summary, y esta siguiente parte que está dividida en filas también, y la segunda parte que está dividida en columnas y que se conoce como el top task. ¿A qué hace referencia cada una de estas partes? Bueno, para ello tenemos esta pequeña tabla de aquí. En la información del top summary, que es lo primero, esto de aquí, aquí podemos ver, nos dice 14:18:00 up y 19 minutos. Es el tiempo que lleva de actividad o el tiempo que lleva encendido el servidor. Nos dice que hay un usuario, nos dice también la carga promedio en un rango de 1, 5 y 15 minutos, .54, .45 y .34 respectivamente. Nos indica el total, la cantidad total de tareas que se están ejecutando, 295. Nos muestra el estatus de cada una: 3 en ejecución, 292 en status sleeping, 0 detenidas, 0 zombies. Nos muestra también el porcentaje de uso del CPU, donde aquí está este concepto, es importante, el idling, para saber cuánta cantidad, qué porcentaje del CPU no está siendo utilizado en este momento. Digamos que si aquí, en esta primera columna, estuviera un porcentaje muy alto, esto podría indicar algún tipo de problema con el procesador, como pudiera ser
a lo mejor algún ataque de negación de servicio o algún proceso que está consumiendo recursos de procesador de manera excesiva. Hay otro elemento aquí que es el NI, que significa niceness, que lo vamos a ver más adelante en otro ejercicio práctico. Y las últimas dos filas de esta primera parte de la salida pues nos muestran la capacidad de memoria, tanto la memoria RAM como la memoria swap o de intercambio. Cuánta memoria tenemos en total, cuánta está disponible, cuánta está instalada, cuánta está en uso, etcétera, etcétera. Y por otra parte, aquí está la segunda parte del comando top, o la segunda parte de la salida del comando top, nos muestra a través de un conjunto de columnas, pues lo que ya habíamos visto hace un momento, ¿no? El identificador de proceso, el identificador de usuario, o el nombre del usuario propietario del proceso, PR, que significa prioridad, NI, que significa niceness, que estos dos valores van a trabajar en conjunto para determinar con qué nivel de prioridad se ejecuta cada proceso. Lo vamos a ver más adelante. Esta columna de aquí que hace referencia a la memoria virtual. Esta que no me acuerdo bien, vamos a consultar aquí la tabla. Memoria virtual y memoria swap. Memoria swap es el res, la cantidad de memoria que no pertenece a la memoria swap. Eso es lo que hace referencia a esta columna de RS. Esta de SHR, que es la cantidad de memoria que puede ser compartida entre los procesos, la S, que significa status, y aquí vemos, por ejemplo, un status en tipo S significa sleep, en tipo I significa waiting o en espera, y en R significa, por ejemplo, pues running o en ejecución, el porcentaje de uso del CPU, el porcentaje de uso de la memoria, el tiempo de procesador y el nombre del comando. Vamos a terminar la ejecución del comando top. Y bueno, con eso ya se analizaron cada una de las partes, cada uno de los elementos que componen la salida del comando top, que es muy útil para diagnosticar algún tipo de problema en nuestro servidor. Algún tipo de problema asociado al rendimiento de nuestro servidor. Ahora, vamos a utilizar el comando PIDOF y le vamos a pasar como argumento el nombre de un proceso para identificar cuál es su número de identificador. Por ejemplo, Process ID OFF, eso significa el comando. En español, identificador de proceso D. Vamos a limpiar la pantalla. Y ahora, si yo le digo Process ID OFF de R syslog D, me tiene que devolver el número de identificador de proceso de R syslog D. Ahí está. Lo mismo si hiciéramos, por ejemplo, Genome Shell o Systemd. Aquí está, y si lo hiciéramos con Systemd, pues también nos devolvería el identificador de proceso. Aquí vemos que este pues tiene 3 números de identificador de proceso. Ahora, por último, vamos a mirar los procesos de un determinado usuario y o grupo. Entonces, si yo hago un ps menos u mayúscula root, pues me va a mostrar todos estos que son los que están asociados al usuario root. Si hago un ps menos g mayúscula root, todos los procesos que están asociados al grupo root o que pertenecen al grupo root. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a cambiar de usuario como Edge y hacemos lo mismo. ps-u Edge. En este caso pues tiene muchísimos menos, ¿no? ps-g mayúscula Edge y tiene menos. Si ejecutamos el bin y lo mandamos a el background y hacemos un ps-u mayúscula Edge, ahora me aparece pues también el proceso o el comando bin, y lo mismo si lo consulto por grupo. Aquí está, también me aparece el proceso o comando bin.
Y bueno, con esto terminaríamos esta primera parte práctica. Hace falta ver algunos otros ejercicios como el concepto de niceness, la prioridad, ver el uso de las señales del sistema para gestionar los diferentes procesos y por supuesto también las herramientas para la calendarización de tareas. Pero por ahora aquí vamos a dejar esta primera práctica y continuaremos más adelante con otros ejercicios. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Ahora vamos a estudiar otro concepto relacionado con la gestión de procesos, que es el concepto de prioridad. A su vez, la prioridad de un proceso está asociada o relacionada con otro concepto que se conoce como niceness, el cual también lo vamos a estudiar. Lo primero, ¿qué es el niceness? El niceness es un valor numérico que representa, determina o establece cuál es el nivel de prioridad con el que se va a ejecutar un proceso. Y esto lo puede hacer bien sea al momento del arranque del proceso o al momento de su creación o también mientras se encuentra en tiempo de ejecución. Existen 40 posibles valores de niceness, de los cuales el valor menos 20 es el que representa la mayor prioridad, mientras que el valor 19 en positivo es el que representa la menor prioridad. De tal manera que, derivado de lo anterior, se puede establecer que a mayor prioridad tenga un proceso, este va a recibir mayores recursos de CPU, en específico tiempo de procesamiento y espacio de almacenamiento en memoria. Y por su parte, los procesos que son hijos van a heredar el valor del niceness del proceso padre. Y al mismo tiempo, si al proceso padre se le modifica su valor niceness en cualquiera de los casos que mencionamos aquí, también se modificará el valor niceness de los procesos hijo. De ahí la importancia de la prioridad y el valor niceness de cada uno de los procesos. ¿Esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, si estamos realizando tareas como la compilación de video, compilación de código, reconocimiento de imágenes o cualquier otra tarea que demande alto consumo de recursos, se le puede asignar un mayor valor de prioridad para que se ejecute primero y para que se ejecute de forma más eficiente que las demás tareas. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer para ver cuál es el valor por defecto del niceness o para ver cuál es el valor del niceness que tienen los procesos? Tenemos este comando de aquí. Es el comando ps con las opciones "-e", "f", "l". Y en la salida, aquí, en las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la columna 7 y 8, la columna 7 hace referencia al valor de prioridad, mientras que la columna 8 hace referencia al valor niceness. Aquí se puede apreciar que para un valor niceness de 0, que es el valor por defecto, se relaciona con una prioridad de 80. Y para un valor niceness de menos 20, la prioridad resultante sería de 60. Es lo que se explica aquí. Para un niceness de 0, la prioridad de 80. Para un niceness de menos 20, la prioridad es de 60. Y estos valores numéricos los va a considerar y los va a utilizar el scheduler, el calendarizador de procesos, para ajustar cuánto es el tiempo de CPU que se le va a asignar a cada una de las tareas para su ejecución. Y por su parte, este comando ps lo que hace es que mantiene una tabla en donde se encuentran mapeados o relacionados los valores de prioridad con sus valores de niceness correspondientes. Ahora, para modificar el valor niceness de un proceso, podemos ejecutar el siguiente comando, nice-n, que significa new o nuevo, el nuevo valor, que es un 2 en positivo, y sobre qué comando queremos que se modifique este valor, que es el comando top. Y para mirarlo, aquí hacemos un ps-l y le pasamos la salida al grep para que nos busque la línea correspondiente al comando top. ¿Qué es lo que hay que considerar con esta instrucción en particular? Bueno, esta instrucción nice-n 2 top lo que hace es que va a cambiar el valor del niceness de un determinado proceso desde el momento de su creación o bien desde el momento en el que arranque el proceso. De tal manera que no va a cambiar el valor del niceness
si el proceso se encuentra en tiempo de ejecución. ¿Y qué podemos hacer para cambiar el valor de niceness y en consecuencia cambiar la prioridad si el proceso se encuentra en tiempo de ejecución? Para ello existe el comando renice, el cual, como nos dice aquí, asigna un nuevo valor niceness a los procesos, con lo cual se volvería a calcular el valor de prioridad para cada uno, con la especificidad de que este comando renice lo hace mientras el proceso se encuentra en tiempo de ejecución. ¿Nos da una ventaja? Sí. ¿Cuál? Pues que no se tenga que detener el proceso para asignarle una mayor prioridad, para cambiarle su valor de niceness. Y pues por aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está, comando renice, el nuevo valor con el cual se va a actualizar el valor del niceness y el número del proceso. En este caso no lo hacemos a través del nombre del proceso, sino a través del número de identificador de proceso. Y aquí nos va a devolver cuál era la prioridad anterior y cuál es ahora la nueva prioridad en función del valor renice que se le haya asignado. Ahora, otro concepto importante es el control de los procesos mediante el uso de señales que se envían al kernel del sistema operativo. En ocasiones es necesario enviar una alerta a un determinado proceso, lo cual, como decíamos, pues se hace a través del envío de una señal al kernel del sistema operativo. ¿Con qué objeto o cuál es la finalidad de utilizar esas señales? Pues puede ser por diversas razones. Por ejemplo, para detener la ejecución del proceso, para forzar la terminación del proceso o también para forzar a que se recargue su configuración. Y aquí en el gráfico lo que vemos es el listado de todas las posibles señales que se le pueden enviar al kernel del sistema operativo. En total suman 64. De tal manera que estas señales en el fondo lo que hacen es que nos permiten establecer comunicación de usuario a procesos y de procesos hacia el usuario. ¿Y cuáles son las principales señales que se envían al sistema operativo y para qué sirven? Pues aquí están, ¿no? De acuerdo a este listado de aquí, en esta pequeña tabla se han tomado las principales, que son la señal que responde al número 1, al 2, al 9, al 15, al 18, al 19 y al 20. Aquí está el nombre de cada una de las señales y cuál es la acción que realizan. Por ejemplo, la señal número 1, sync hop, permite colgar. Colgar, y lo que hace es que ocasiona que un proceso se desconecte a sí mismo desde una terminal cerrada que lo engendró o a la cual estaba vinculado. Y también nos permite indicarle a un proceso que vuelva a leer su configuración sin necesidad de reiniciar. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando se está configurando el servicio de VPN y que no se conecta. Con esta señal le podemos indicar al proceso que gestiona el servicio de la VPN que vuelva a leer el archivo de configuración, porque es uno de los pasos importantes y necesarios cuando se está trabajando, por ejemplo, con el servicio de OpenVPN. ¿Y a qué se refiere que un proceso, colgar un proceso y que se desconecte a sí mismo? Pues esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en el proceso de instalación de algún paquete del sistema. Si por algo el paquete no puede ser instalado, porque le faltan, por ejemplo, dependencias que no están resueltas, o porque el usuario que está tratando de instalar el paquete no tiene el nivel de privilegios adecuado, entonces, en ese caso, se envía esta señal al kernel del sistema operativo para que el proceso de instalación, que puede estar gestionado por el yum o por el apt-get o por cualquier gestor de paquetes del sistema Linux, detenga ese proceso de instalación y le envíe la señal al kernel. Ahora la siguiente señal, syncInt, la número 2, representa el circunflejo C o bien la combinación del teclado control C, la cual nos permite detener la ejecución o terminar la ejecución de un proceso. Terminar la ejecución de un proceso, porque para detener es la combinación control Z. Ahora sigkill pues va a terminar un proceso abruptamente, es decir, no va a seguir un proceso ni ordenado ni estructurado. Sigterm envía una señal de terminación suave del proceso, con lo cual el proceso se termina de una forma estructurada y ordenada, en lugar de hacerlo abruptamente. Es decir, esta señal, la número 15, es lo opuesto de la número 9, aunque tienen la misma finalidad. ¿Y dónde lo podemos ver reflejado? Si nosotros hacemos un estudio, un análisis de los logs del sistema, ahí podríamos ver en los logs
si un determinado servicio se terminó debido a alguna señal de terminación abruptamente o si se terminó de manera ordenada. ¿Y dónde puede tener impacto? Pues por ejemplo, si lo terminamos de manera ordenada con una señal número 15, puede significar que el servicio lo hayamos detenido para realizar alguna tarea de mantenimiento o actualización, mientras que si se detiene abruptamente puede ser debido a un fallo en el suministro eléctrico o a algún tipo de malware o alguna otra causa que ocasione que el proceso se termine abruptamente, un error inesperado, por ejemplo, también. Y otras señales importantes, aquí está, por ejemplo, la SIGCOMP, que tiene la misma función que el comando BG, es decir, envía un proceso al segundo plano, al background. La señal SIGSTOP, que es para, equivale o corresponde al control Z para cambiar el estatus de un proceso a suspendido o detenido. Y por su parte, la señal número 20, SIGTSTP, equivale o tiene la misma función que el comando FG, foreground, es decir, traer un determinado proceso al primer plano. Y ahora, ¿con qué comandos vamos a enviar este tipo de señales al kernel del sistema? Pues existen dos. Está el comando kill y el comando process kill o pkill. Y como opción, como argumento, como parámetro, se suele enviar el número de identificador de proceso o bien el nombre de dicho proceso, el cual queremos terminar. Y bien, con eso se termina esta presentación en donde se abordó el tema de la prioridad de procesos y el concepto de niceness, así como las señales que nos permiten gestionar los procesos en el sistema operativo. Lo siguiente será una práctica con relación a este tema. Gracias y hasta la próxima. Vamos a continuar con una práctica correspondiente al capítulo 8, en la cual se va a trabajar con el concepto de niceness, así como también trabajar con las señales que se envían al kernel del sistema operativo para llevar a cabo el control de procesos. Como primer paso, vamos a listar los procesos para averiguar cuál es el valor de prioridad y el valor de niceness. Y esto lo hacemos mediante esta instrucción. Aquí está, vemos esta columna pre de prioridad y ni de niceness, es lo que queremos modificar. Lo que queremos es modificar este valor de aquí sobre alguno de los procesos en específico y verlo reflejado en el nivel de prioridad que está aquí. Ahora, lo siguiente es ejecutar el comando nice para ver cuál es el valor por defecto del niceness en el sistema. Vemos que el valor por defecto es un 0. Ahora cambie el valor niceness para el proceso top, pero antes de su ejecución. Como una simple verificación, vamos a lanzar el comando top. Lo voy a detener con control Z y ahora lo voy a buscar con grep. Aquí está. Como se puede observar, el valor niceness es de 0, que es el valor por defecto, por lo tanto la prioridad es de 80. Se mencionó en el video de teoría que el valor niceness de un proceso se puede modificar en diferentes momentos, bien sea al arranque del proceso o también cuando se encuentra en tiempo de ejecución. En este caso lo que vamos a hacer es, lo vamos a modificar desde el arranque. Vamos a traer al foreground la tarea 1, que es el comando top, y la vamos a terminar con control C, que es una de las señales del sistema. Ahora, limpiamos nuevamente la pantalla y antes de ejecutar nuevamente el comando top, vamos a cambiar su valor de niceness. Aquí está, el comando para hacer esto es nice-n, el valor que es menos 10 y el comando sobre el que queremos que tenga efecto, que es el top. Aquí está. Inmediatamente se lanza el comando en pantalla, lo vuelvo a detener, vuelvo a listar y aquí está el cambio reflejado. El valor niceness es menos 10, por lo tanto
la prioridad ahora corresponde a 70. Lo vuelvo a traer al foreground y lo vuelvo a terminar. Lo siguiente que vamos a hacer es, ahora vamos a modificar el valor niceness de un proceso, pero en tiempo de ejecución, para lo cual vamos a utilizar el comando renice. Y lo vamos a hacer igual sobre el comando top. Limpio la pantalla, hacemos un top aquí. Hago un control Z para detenerlo. El número de identificador del proceso de este comando top es 3052. Y ahora sí, con el comando renice, asigno un valor de nice en 5. Renice 5 y el número de proceso es 3052. Y aquí me dice, el identificador de proceso 3052, su prioridad anterior era 0 y su nueva prioridad ahora es de 5. ¿Cómo lo verificamos? Pues nuevamente, traigo al foreground la tarea 1, la vuelvo a detener con control Z y vuelvo a listar. Y aquí está. Prioridad 85, valor niceness 5 en positivo. Vuelvo a terminar el proceso y vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a comenzar con las señales que se envían al kernel para la gestión de procesos. Lo primero es que vamos a digitar el comando kill-l para hacer un listado de todas las señales disponibles. Veamos la pantalla, kill-l. Aquí están todas las posibles señales disponibles, que son en total 64. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a identificar el proceso que se desea controlar. Este ejercicio lo vamos a hacer con el proceso o el demonio cron D, el cual vamos a trabajar más adelante. Identificamos este proceso, igual mediante un listado del comando ps, y aquí está, ¿no? Aquí tenemos cron D. Su estado es sleeping, está dormido, está en espera de una entrada del usuario o de alguna señal que provenga de otro comando. Ahora, alguna acción que provenga de otro comando. Vamos a matar el proceso a través del nombre del mismo. Para eso utilizamos este comando. pkill cron D. Oh, me faltó. Es pkill cron D. Ahí está. Si lo volvemos a listar, ya no aparece nada. Ya no se encuentra. ¿Cómo lo volvemos a habilitar? Aquí con systemctl start cron D. Con esta instrucción vuelve a arrancar el demonio de cron. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a matar el proceso haciendo uso de la sustitución de variables. Es lo mismo, el comando kill y le pasamos como argumento, como variable el comando PIDOF y el nombre del proceso que queremos matar. Ok, primero listamos a ver si todavía, si ya está, ahí está, se encuentra el proceso cron D y ahora sí le pasamos esa instrucción para terminarlo. Nuevamente si listamos ya no aparece. Limpio la pantalla aquí y ahora lo siguiente es, se puede terminar un proceso enviando una señal de cualquiera de las siguientes maneras. Podemos hacerlo con cualquiera de estas. Yo pues simplemente para ejemplificar
voy a usar esta, aquí. No tengo ningún cron D, voy a usar el systemctl para volverlo a ejecutar. Aquí está. Y para eliminarlo, le mando el comando pkill -s de signal, el nombre de la señal y el nombre del proceso. Identificador de sesión no válido. Ok, entonces esta opción no nos funcionó. Vamos a mandarle la más sencilla. pkill -9. Y el cron D. Había que encontrar el identificador de sesión. Ahí está. Ya lo mandamos. Lo vuelvo a listar y ya no me aparece el cron D. Otra opción que podemos tener es ¿cuál? Voy a hacer esto. Bin nuevo. Y lo mandamos al foreground. Al background, perdón. Nuevo 2. También al background. Y nuevo 3 también al background. Si hacemos un listado del PS, tenemos estos 3 procesos de BIM que están en el segundo plano. Si queremos terminarlos todos con una sola instrucción, el comando es kill all BIM. Y listo. Si vuelvo a listar con el PS, aquí me aparecen. Me siguen apareciendo los 3 BIM. Pero si yo hago un BIM nuevo, perdón, jobs -L para ver las tareas, y veo el número de job y le digo, tráeme el job 1 al foreground, me dice que está terminado. Los vuelvo a listar. Si le digo tráeme el job 2 al foreground, también está terminado. Y si le digo que me traiga el job, voy a limpiar aquí para que se aprecie mejor. Si le digo que me traiga al foreground el job número 3, que también es BIM, me dice BIM está terminado. Entonces, con el comando kill all podemos terminar de una sola vez los 3 procesos. Y con eso terminamos esta práctica. Vamos a continuar con otro tema y un nuevo ejercicio práctico. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Para continuar con el capítulo 8, en esta ocasión se va a revisar el tema de calendarización de tareas. Lo primero es que la calendarización de trabajos, o en inglés Job Scheduling, le permite a un usuario enviar un comando al sistema operativo para que éste se ejecute en un momento determinado del tiempo en el futuro. Aquí, a través de este pequeño esquema, se describe cómo está constituido el servicio de calendarización de tareas. Lo primero es que dicho servicio se puede ejecutar bien sea una sola vez o se puede ejecutar con determinada periodicidad. ¿Qué tipo de actividades o tareas pueden ser programadas? Por ejemplo, monitoreo del sistema, revisión de logs, ejecución de scripts o limpieza del sistema, entre otros. Y en Linux se dispone de dos herramientas principalmente. La herramienta AT, que es gestionada por el demonio ATD y que sirve para ejecutar tareas de una sola vez, mientras que la herramienta cron, que es gestionada por el demonio cronD, permite ejecutar tareas recurrentes a lo largo del tiempo. Existe una diferencia entre estas dos y es el hecho de que, por ejemplo, la herramienta AT sí considera los trabajos que no fueron ejecutados de acuerdo a su calendarización por algún motivo, como puede ser que hubo un fallo en el suministro eléctrico,
o que el servidor se reinició abruptamente, o que el servidor estaba apagado, o algún problema asociado, por ejemplo, con el nivel de permisos. En este caso, la herramienta AT sí considera ese tipo de trabajos que se consideran trabajos perdidos, mientras que el cron D pues no los considera. ¿Y qué se puede hacer con los trabajos que cron no considera? Para ello existe la herramienta Anacron, cuya función es precisamente revisar con cada reinicio del sistema, testear y verificar si existen trabajos que estén perdidos y volverlos a lanzar en ejecución. Otro aspecto importante, ¿en dónde se guardan los archivos de cron? Aquí, en var spool cron o en el directorio etc cron.d. Y algo importante es que ninguna de estas dos herramientas requiere reiniciar el servidor para ver reflejados los cambios. Otro aspecto importante es la gestión del control de acceso de los usuarios a estas herramientas, es decir, qué usuarios tienen permitido y qué usuarios no tienen permitido el uso de la herramienta AT o la herramienta cron. Para definir ello, existen estos 4 archivos: archivos con extensión .allow para usuarios permitidos y archivos con extensión .deny para usuarios denegados. En este caso, estos archivos se definen un usuario por cada línea y solamente el usuario root siempre va a estar permitido independientemente de que se encuentre o no se encuentre referido en alguno de estos 4 de aquí. ¿Cuál es la configuración por defecto de estos 4 archivos? Pues es la siguiente. El archivo at.allow no existe, no hay necesidad de definir usuarios permitidos, mientras que el archivo at.deny sí existe pero está vacío. Si este es el caso, que es la configuración por defecto, significa que todos los usuarios tienen permitido el uso tanto de la herramienta AT como de la herramienta cron D. ¿Y en dónde guarda los archivos de log el calendarizador de tareas? Pues los logs se guardan en el directorio var log cron. Bueno, es un archivo var log cron. Aquí se almacenan todos los eventos relacionados con los servicios cron y el servicio AT. Y nos muestra información, por ejemplo, como el tiempo de actividad, el nombre del host, el nombre del proceso y el identificador de proceso. Para poder leer la información de este archivo, se necesitan permisos de root. Aquí unas de las características principales de la herramienta AT, como se mencionó, es una herramienta que se usa para ejecutar comandos de una sola vez. Los jobs que son creados con AT se almacenan en el directorio var spool AT hasta el momento de su ejecución. Y cada job que ha sido enviado al sistema va a crear un archivo de configuración y dentro de ese archivo van a estar establecidas las variables de entorno de la shell del usuario en cuestión para que todo se ejecute con éxito. Y aquí algunos de los ejemplos de sintaxis de la herramienta AT. Si queremos ejecutar una tarea a la 1:15 de la mañana, lo estableceríamos así: at 1:15 am. Esto, que también es para referirse al mediodía, at noon, at midnight, y esta, por ejemplo, de aquí, at now más 5 horas, significa que se va a ejecutar 5 horas después a partir de este momento. Si fueran las 12 del día, la tarea se va a ejecutar entonces a las 5 de la tarde. La siguiente herramienta es la herramienta crontab. A diferencia de AT, el crontab va a ejecutar tareas de manera regular siempre y cuando el archivo de configuración cumpla con la sintaxis establecida en el archivo etc crontab. Si nosotros revisamos este archivo, aquí nos muestra la estructura y sintaxis de cómo se deben definir las tareas cuando se ejecutan a través de crontab. Otra forma de referirse a los archivos de cron es crontables o tablas cron en español. Y estos archivos se localizan o se almacenan en el directorio var spool cron. Otra característica es que cada usuario autorizado para utilizar cron tiene un archivo con su nombre dentro de este directorio. Es decir, si yo soy el usuario user 1, tendríamos
un directorio que se llame var spool cron user 1. También se pueden almacenar las cron tables en etc crontab y en el directorio etc cron.d. Por último, los archivos de log para cron se ubican en var log cron. Y aquí está un ejemplo de la sintaxis. Si se observa, esto es lo que veríamos en el archivo etc crontab. Si mostramos su contenido, se observa que la sintaxis de la tarea creada con cron se divide en 6 campos y cada uno tiene un significado en particular. Vamos a ver cuál es. El campo número 1 representa el minuto de la hora y tiene valores válidos de entre 0 hasta 59. El campo número 2 representa la hora del día y puede ser establecido como medianoche, midnight, noon, etc. o con valores a través del 0 hasta el 23. El día del mes, su rango de valores válido es del 1 al 31. El mes del año para el campo número 4, que tiene como rango válido del 1 al 12, o bien las siglas desde January hasta December en inglés. El campo número 5 representa el día de la semana, que va del 0 al 7, siendo el 0 el primer día de la semana y siendo el primer día de la semana el domingo. Por lo tanto, también se puede expresar como Sun de Sunday hasta Sat de Saturday. Y hay algunas consideraciones que aplican a cualquiera de estas configuraciones. Por ejemplo, que puede contener cualquiera de los siguientes. Puede contener un valor en específico, puede contener múltiples valores separados por coma, puede contener un rango de valores separados por un guión o un asterisco para representar todos los minutos de una hora, o todas las horas de un día, o todos los días de un mes, o todos los meses de un año, o todos los días de una semana. Estas consideraciones se aplican a cualquier configuración. Y el campo número 6, por último, es el que establece o especifica la ruta absoluta del programa o comando que se desea ejecutar. También se puede expresar de la siguiente manera: asterisco barra 2 para expresar que la tarea se ejecute cada 2 minutos, asterisco barra 3 para expresar que se ejecute cada 3 minutos. Por último, la herramienta Anacron. Hay algunos factores que intervienen en la ejecución de esta herramienta y son, por ejemplo, el primero, la presencia del archivo var spool anacron cron.daily, un tiempo transcurrido de 24 horas después de su última ejecución, y también tiene que ver si el sistema se desconectó del suministro eléctrico. Y si todos estos factores se cumplen, es decir, si existe el archivo cron.daily, si han transcurrido 24 horas después de la última vez que se ejecutó el anacron, y si la computadora se desconectó del suministro eléctrico, entonces Anacron va a ejecutar inmediatamente los scripts localizados en los siguientes directorios: etccron.daily, etccron.weekly y etccron.monthly, con base en los parámetros y condiciones que fueron establecidos en el archivo de configuración etc anacron tab. Aquí está un ejemplo de cómo está estructurado el archivo. Y aquí, ¿qué significa cada una de las columnas? La columna 1 denota el periodo de días que va a utilizar Anacron para determinar cada cuándo tiene que ejecutar una tarea pendiente. Daily para todos los días, weekly semanalmente y monthly cada mes. La columna número 2 de este archivo de aquí vienen siendo estas de aquí. Esta es la columna 2. En este caso aquí se especifica el tiempo de delay o retardo expresado en minutos. Es lo que va a esperar Anacron para ejecutar una tarea. La columna número 3 contiene un identificador único del job, y la columna número 4 a la 6 va a representar el comando que se va a usar para ejecutar los scripts ubicados en cron.daily o cron.weekly o cron.monthly. Aquí no hay mucho que hacer. La herramienta Anacron pues se va a ejecutar de manera automática siempre y cuando existan trabajos perdidos.
Y algunas de las consideraciones finales, que esto me pareció importante mencionarlo porque yo no me había dado cuenta hasta que no lo probé en la práctica. La herramienta AT, ¿qué consideraciones tiene? Bueno, por un lado, esta herramienta sí nos va a permitir eliminar jobs de manera individual porque les asigna un número de job en específico, pero en contraparte no nos va a permitir editar jobs de manera individual. Sí podemos eliminar, pero no podemos editar. Caso contrario de la herramienta cron. En este caso, con la herramienta cron, aquí debe decir cron, no AT, una disculpa. La herramienta cron no permite eliminar jobs de manera individual, pero sí permite editar jobs de manera individual. Es decir, funciona al contrario de la herramienta AT. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe en principio a que primero AT es para ejecutar tareas de una sola vez y por lo tanto se pueden considerar como tareas individuales, por lo cual les asigna un número de job, mientras que cron no nos permite eliminar porque todo se va a generar en un archivo de texto, por lo cual si queremos eliminar algo, pues tendríamos que eliminar todo el contenido del archivo y volver a comenzar. Bueno, con esto ya terminamos esta presentación. Ahora vamos a continuar con una serie de ejercicios prácticos para ejemplificar el uso de las herramientas cron y AT. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la práctica de calendarización de tareas a través de la herramienta AT y la herramienta cron. Primero vamos a verificar cuál es el formato correcto para indicar la fecha a través de la herramienta AT. Lo vamos a hacer mediante la sustitución de variables con esta instrucción de aquí. Aquí está, y el formato correcto para indicar la fecha es empezar por el mes, luego el día y después el año. Ahora vamos a ver cómo indicar la hora, también mediante sustitución de variables. Aquí está. Y la hora, como se puede apreciar, está en formato de 24. Ahora sí, para comenzar con la creación de las tareas, comenzamos comando AT y posteriormente se indica la hora y la fecha en la que queremos que se ejecute. La siguiente línea es para indicar qué comando queremos ejecutar con esta tarea. Y aquí nos cambia el prompt y nos dice que los comandos se van a ejecutar con el bin sh. Una vez que ya terminamos de crear esta tarea, se presiona la combinación control D y nos dice el job número 11 se ejecutará el domingo 29 de mayo a las 10:02 del 2022. Correcto, vamos con la siguiente. Esta se va a ejecutar a las 10:03. Listo. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar el comando who y la salida en un archivo que se llama conectados.txt. Control D para terminar. Y esta tarea también la vamos a ejecutar a las 10:03. Bueno, a las 10:04, un minuto más, para que se vea la diferencia. Y en este caso se va a ejecutar el comando hostname y se va a guardar en un archivo que se llame host.txt.
Listo. ¿Qué otras consideraciones hay que tomar en cuenta para esto, para el uso de estos comandos? Vamos a recapitular. Aquí, ¿qué más podemos hacer? at-l para listar. Tenemos estos tres jobs que acabamos de crear. Se identifican con un número de trabajo, 11, 12 y 13. Aquí nos dice el día y la hora en la que se va a ejecutar, así como el usuario al cual pertenecen o el usuario que los creó. Si quisiéramos borrar alguno de ellos, podemos utilizar at-d y el número de job, el 11, el 12 o el 13 según el caso. Y si no, también se puede utilizar el comando atrm espacio el número 11, 12 o 13. De momento no voy a borrar ninguno para esperar a que se ejecuten. ¿Y qué más hay que considerar al respecto de esta herramienta AT? Como se dijo, pues es una herramienta que va a ejecutar una tarea una sola vez. Quiere decir que cuando den las 10 de la mañana con 2 minutos, este job de aquí, si volvemos a listar, ya no va a aparecer porque va a estar eliminado. Lo mismo cuando den las 10:03 y las 10:04, estos dos se van a eliminar. Correcto, aquí ya son las 10:02. Vamos a ver si efectivamente funcionó nuestro job número 11, que es este de aquí, y se corresponde con esta tarea de aquí. Lo que le estamos diciendo es que ejecute el comando date y que la salida del comando la guarde en un archivo date.txt ubicado en el directorio tmp. ¿Dónde nos encontramos? Aquí está. Algo también importante a mencionar es que no es necesario crear los archivos. Al momento de redireccionar la salida, el archivo se va a crear si no existe. Entonces, ls, aquí tenemos date.txt, este es nuestro archivo de salida y vamos a ver su contenido. cat date.txt. Listo. Aquí está, domingo 29 de mayo, 10:02. Ya son las 10:03. Ahora vamos a ver este de aquí, conectados.txt. Ahí está. Este es el job número 12. Este de aquí, que se corresponde con esta instrucción de aquí. Conectados. Aquí. Vamos en este. Y ahora esperamos a que den las 10:04 y vamos a validar que haya funcionado esta tarea de aquí, el hostname, y que lo guarde en el archivo host.txt. Aquí está cat host.txt y listo. Con eso comprobamos que las tres tareas funcionaron correctamente. Ahora, lo que les decía, si volvemos a listar, ya no tiene ningún trabajo pendiente. Si hubiera ocurrido algún incidente y algún trabajo quedara pendiente aquí, se ejecutaría en el siguiente reinicio con la herramienta Anacron. Y por último, lo que quisiera mencionar, y que esto es muy importante, o al menos así lo considero, es que para el uso de esta herramienta, tanto el AT como el cron, lo principal no es tanto el script como tal o el comando como tal que se va a ejecutar. Lo principal para utilizar estas herramientas pues es conocer la estructura de las instrucciones y la sintaxis en la que se tiene que declarar cada instrucción. Sabiendo eso, lo que yo les recomiendo pues es que si van a ejecutar un script personalizado, un poco más complejo, o comandos que lleven varios parámetros que sean un poquito más sofisticados, lo primero sea probarlos. Los probamos en la terminal. Una vez que los probamos, ya que tenemos bien el código, la sintaxis o el comando que queremos ejecutar y que ya está probado, ahora sí, lo único que restaría pues es agregarlo en una tarea automatizada con la herramienta add.
Entonces lo principal, hay que enfocarnos no tanto en la sintaxis del comando o del script, sino en la sintaxis y la estructura de las instrucciones de AT. Con eso terminaríamos esta práctica. Hace falta ver una más con la herramienta cron y por último las preguntas de repaso. Muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a comenzar una práctica con la herramienta crontab. Lo primero nos dice que hay que revisar la sintaxis de la herramienta crontab y esto lo hacemos mediante el archivo etc crontab. Los detalles sobre el archivo de configuración se explicaron en el video de teoría. Aquí nos vamos a enfocar en realizar la práctica. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a ejecutar el comando crontab-e para editar la tabla de cron. Aquí está, crontab-e, y nos abre el editor de texto Vim. Enseguida vamos a escribir esta instrucción con la cual se define el contenido de la tarea. ¿Qué le estamos indicando aquí? El asterisco /1 establece que la tarea se va a ejecutar cada minuto. 10-11 representan las horas del día, es decir, cada minuto durante las 10 a las 11 de la mañana. Los días del 1 al 31, los meses, mayo, junio y julio, y los días. Y esto lo vamos a editar. Vamos a poner que sea el día domingo. ¿Y qué queremos hacer o qué queremos ejecutar? Pues el comando echo y que muestre este mensaje. Esta es una tarea cron d y la salida la va a almacenar en el archivo cron.txt, aquí, ubicado en el directorio tmp. Listo, guardamos los cambios. Recuerden, este es el editor Vim. Y aquí nos dice crontab installing new crontab, que ya ha instalado una nueva tabla de cron. ¿Qué más podemos hacer? Crontab-L para listar las tareas programadas. Aquí está la que acabamos de crear. Si quisiéramos borrarla, para borrar hay que recordar una cosa. A diferencia de AT, el crontab no nos permite editar tareas, perdón, no editar, sino eliminar tareas de forma individual. Lo que hacemos es borrar todo el archivo de la tabla cron. Y antes de eso, vamos a realizar este paso de aquí. Nos dice verifique que se haya creado un nuevo archivo con el nombre del usuario en la ruta var spool cron, y esto lo hacemos como root. Correcto. Entonces vamos a cambiar aquí su y vamos a listar el contenido de ese archivo. Aquí está. Se creó el archivo Ángel que corresponde al usuario que creó esta tarea. Nos cambiamos nuevamente a Ángel. Y ahora sí, si quisiéramos eliminarlo, lo que haríamos es crontab-r. Y esto eliminaría el contenido de la tabla crontab. No lo vamos a hacer. Vamos a ver si efectivamente funcionó nuestra tarea y se ejecutó el comando echo con esta tarea de aquí, con ese mensaje de ahí. Entonces, ¿dónde nos encontramos? En tmp. Vamos a hacer un cat cron.txt y aquí está. Esta es una tarea cron d. Con eso validamos que la tarea se ejecutó correctamente y ahora sí, por último la vamos a borrar. crontab-r. Si volvemos a listar con crontab-l, nos dice que ya no hay ningún crontab para el usuario Ángel. Y con eso terminamos esta práctica. Ya por último, para cerrar con el video, vamos a terminar con las preguntas de repaso. Y una cosa más que quiero mencionarles, así como se hizo mención en el video anterior de AT, es que para el uso de estas herramientas de calendarización de tareas, lo principal es entender cuál es la sintaxis y la estructura para definir una tarea programada.
más allá de el código o el script que queramos ejecutar. Por lo tanto, la recomendación es que si vamos a ejecutar un comando o un script, primero lo probamos en la terminal y una vez que ya lo tenemos probado, ahora sí, ese código, ese script o ese comando lo agregamos en una tarea, ya sea con cron o con la herramienta AT. Bueno, en el siguiente video vamos a estudiar las preguntas de repaso. Gracias. Vamos a comenzar con las preguntas de repaso correspondientes al capítulo 8. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son los dos comandos que permiten listar el process ID de un proceso en específico? Pues la respuesta a esta pregunta es, primero está el comando PIDOF y el segundo es el comando pgrep. Pregunta número 2. ¿Por defecto existe el archivo *allow? La respuesta es falso. Ese archivo no existe por defecto. El archivo que existe por defecto es el *deny. Siguiente pregunta. ¿En dónde guardan la información del log los demonios del schedule? Y la respuesta es esta de aquí. Se guardan en /var, /log, /cron. Pregunta número 4. ¿Es necesario reiniciar el servicio cronde después de modificar el archivo etccrontab? No es necesario, ni para cron ni para at. Siguiente pregunta. ¿A qué se refieren los servicios que normalmente se procesan en el background en Linux? Se refieren a demonios, y los demonios pues son servicios que están en ejecución a la espera de solicitudes de los usuarios o respuestas de otro proceso. Pregunta número 6. ¿Cuál es el valor nice por defecto? El valor nice por defecto es 0. Siguiente pregunta. ¿Cuál servicio ejecuta las tareas calendarizadas perdidas? La respuesta a esta pregunta, servicio Anacron. Pregunta 8. ¿Un proceso padre obtiene su valor nice de un proceso hijo, cierto o falso? La respuesta es falso, porque más bien es a la inversa. Un proceso hijo sí obtiene su valor nice de su proceso padre, pero un proceso padre no puede obtener su valor nice de un proceso hijo. Pregunta número 9. ¿Cuándo ejecutaría el demonio cron una tarea que ha sido enviada de la siguiente manera? Nos dice *10, es decir, cada 10 minutos. El asterisco siguiente representa todas las horas del día. El 2-6 representa los meses del año, es decir, de febrero a junio, que son los meses del 2 al 6. Y el número 6 representa la periodicidad, cada 6 meses. ¿Y qué va a hacer? Va a ejecutar el script 1.sh que se encuentra en el home user 1. Pregunta número 10. ¿Cuál es el otro comando, además de ps, que permite ver los procesos en ejecución? Respuesta, el comando top. Siguiente pregunta. Cada proceso se ejecuta en el sistema a través de un identificador único, denominado UID, ¿cierto o falso? Esto es falso porque el identificador de procesos no se llama UID, se llama PID, Process ID. El UID es el identificador del usuario. Pregunta número 12. ¿Por qué utilizaría el comando renice sobre un comando? Esto es, para modificar su valor nice y en consecuencia modificar la prioridad con la que se va a estar ejecutando cuando el proceso se encuentra en tiempo de ejecución. Pregunta número 13. ¿Cuál es el usuario que no tiene que ser explícitamente agregado en ningún archivo para ejecutar tareas programadas con cron? El usuario root. Siguiente pregunta. ¿Cuándo ejecutaría el comando AT una tarea que haya sido enviada de la siguiente manera? Si nos dice 01, aquí hace referencia a las 01 horas, es decir, 1 de la mañana, el día 12 de diciembre del 2020. Pregunta número 15. ¿Cuáles son los dos comandos que permiten terminar un proceso? Primero el comando kill y el segundo pkill. Siguiente pregunta. ¿En qué directorio se almacenan los archivos de cron de cada usuario? En el directorio var spool cron y aquí una barra y el nombre del usuario. Un archivo por cada usuario que tenga acceso a cron. Pregunta número 17.
¿Qué salida devuelve el comando nice sin ningún argumento? Devuelve un 0 que corresponde al valor por defecto del niceness, valor de prioridad. Siguiente pregunta, ¿qué comando se usa para editar la cron table? El comando que se usa es crontab -e de edit. Pregunta número 19. ¿Cuáles son los 5 posibles estados de un proceso? Running, en ejecución; waiting, en espera; sleep, dormido; stop, detenido; y zombie. Y la última pregunta nos dice, la señal número 9 es utilizada para terminar de forma dura o abrupta un proceso, ¿cierto o falso? La respuesta a esta pregunta es cierto. Y bien, con eso, ya con estas preguntas de repaso, por fin hemos terminado lo que corresponde al capítulo número 8, procesos y calendarización de tareas. Espero que todo este contenido les sea de utilidad, que les guste mucho, que surjan las preguntas, me pueden contactar aquí por mi correo. Si tienen alguna duda, si hay algo en lo que yo me equivoqué y que lo tenga que corregir, pues adelante. Si tienen alguna sugerencia que hacerme, con mucho gusto estoy abierto a escuchar sus opiniones. Y como siempre les digo, si el contenido de todos estos videos y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Lo siguiente va a ser el capítulo 9, que tiene que ver con la gestión básica de paquetes o administración básica de paquetes. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.